generarme todas las manifestaciones radiológicas y en el examen físico, pues que más adelante vamos a ver. Entonces, bueno, les traje aquí esta clasificación. Esta clasificación es importante porque nos sirve para reconocer los diferentes tipos de micro, o sea, dependiendo del paciente, digamos, de la clínica del paciente, cuánto tiempo lleva el paciente y en qué momento pues, empezó esta infección, usted puede sospechar de microorganismos resistentes y adicionalmente a eso, pues tratar de hacer un enfoque más específico. Entonces, tenemos la primera, la neumonía adquirida en la comunidad. Entonces, que vamos a hacer todos esos pacientes que tengan que no se encuentran hospitalizados o que los síntomas inicien antes de 48 horas desde el ingreso. Entonces, estos pacientes van a tener microorganismos usuales de la comunidad. Adicionalmente a eso, también entonces, tenemos la neumonía nosocomial, que entonces se presenta desde las 48 horas. Bueno, entonces aquí la podemos dividir en dos. Entonces, la temprana y la tardía. Entonces, la neumonía nosocomial temprana, entonces inicia después de las 48 horas del ingreso al hospital y puede ir, dependiendo de algunos artículos, va desde 4 hasta 7 días. Esta neumonía nosocomial, los microorganismos también suelen ser usualmente que los adquirió en la comunidad. Ya para la neumonía nosocomial tardía, que son aquellos pacientes que van a llevar más de 7 días de forma intrahospitalaria, entonces o sea, la microbiota, los microorganismos que nos pueden generar esta infección, pues ya son microorganismos ya más resistentes. Entonces ya son microorganismos del nosocomio. Bueno, otra definición también es la neumonía asociada al cuidado de la salud, que entonces se define como más, o sea, como uno de cualquiera de estos. Entonces, los pacientes que lleven más de 2 días, que hayan estado hospitalizados en los últimos 90 días, que hayan estado hospitalizados más de 2 días en los últimos 90 días, que hayan tenido terapia intravenosa, clínica de heridas domiciliarias en los últimos 30 días, lo que llamamos pues PHD, que es plan de atención domiciliario. Entonces estos pacientes también pues van a tener riesgo para microorganismos más resistentes, que ya los vamos a ver. A aquellos pacientes que están en terapia de reemplazo renal, que les están haciendo hemodiálisis o peritoneodiálisis en los últimos 90 días, o aquellos pacientes que residan en un asilo o en unidad de cuidados crónicos. Entonces, cualquiera de estas ya me clasifica como un paciente como una neumonía asociada al cuidado de la salud y pues más adelante vamos a ver qué tipo de antibiótico específico le vamos a dar. Y adicionalmente a esa tenemos la neumonía asociada a la ventilación mecánica, que son ese tipo de neumonías que inicia después de las 48 horas del inicio de la ventilación mecánica. Entonces, bueno, para resumir acá, vamos a hablar entonces solamente de la neumonía adquirida en la comunidad. Entonces, si pueden dar cuenta, pues existen muchos tipos de neumonía, van a existir muchos tipos de microorganismos diferentes. Entonces, solamente nos vamos a enfocar de la neumonía adquirida en la comunidad. Bueno, con respecto a la etiología, a la epidemiología, aquí la verdad no me quiero detener mucho. Solamente en personas menores de 5 años, mayores de 65 años, son las causas predisponentes y que es la primera enfermedad, la primera causa de mortalidad por enfermedades infecciosas. Aquí no nos vamos a detener mucho. Con respecto, bueno, a la fisiopatología, entonces tenemos que tener en cuenta que hay diferentes formas, mecanismos de defensa de nuestro cuerpo para tratar de evitar las infecciones. Entonces tenemos la presencia de los cornetes, que sirve para capturar partículas, la ramificación del árbol bronquial, todo esto nos sirve para capturar partículas, el reflejo nauseoso del oxígeno igual, y la flora normal, pues que vamos a tener una flora, no flora, sino lo que llamamos microbiota, que nos va a ayudar a evitar ese tipo de bacterias que generen ese tipo de infecciones. Entonces, si nosotros tenemos una alteración en cualquiera de estas vías, en cualquiera de estos factores protectores, pues nos va a predisponer a este tipo de infección. Bueno, usualmente las vías de entradas pues suelen ser desde la orofaringe, entonces bacterias que se encuentran en esta microbiota que llamamos, pacientes que tengan, digamos, infecciones hematógenas, digamos, por ejemplo, los pacientes que son usuarios de drogas intravenosas, que hacen bacterias por Staphylococcus aureus, suelen hacer entonces también colonizaciones del parénquima pulmonar secundarios a estas. Y adicionalmente a eso, pues pacientes, digamos, que tengan algún trauma, que tengan infección de la pleura mediastino, también pues, por extensión contigua. Entonces, esas son cualquiera de las tres vías de entrada que nos van a hacer infección del parénquima pulmonar. Bueno, entonces tenemos otros mecanismos de defensa como los macrófagos.
la capa mucociliar que sirve pues para eliminar este tipo de microorganismos y la eliminación y la captura de estos microorganismos a través de los linfáticos. Esto aquí tampoco vamos a profundizar mucho. Bueno, entonces esto aquí es un poco importante. Un poco diría, pues me parece que es como una gráfica que resume mucho con respecto a la fisiopatología. Entonces, bueno, entonces cuando los patógenos superen la capacidad de nuestras barreras inmunológicas, tanto la captura de los macrófagos de este tipo de microorganismos, van a empezar a liberar respuestas inflamatorias. Entonces, los macrófagos van a empezar a generar una liberación de marcadores de interleuquina y factor de necrosis tumoral, que son los que nos van a generar pues la hipertermia. Adicionalmente a esto, pues la cascada de citoquinas que me genera a nivel local también va a generar una disminución de la permeabilidad del capilar, van a hacer fuga pues, al disminuir la permeabilidad capilar va a ser pues una fuga alveolo-capilar y esto es lo que nos puede incluso generar hemoptisis en algunos pacientes. Nos va a generar entonces en la radiografía la presencia de los infiltrados, en el examen físico pues los hallazgos del murmullo vesicular asociados a la ocupación alveolar y la presencia, pues digamos el aumento en ese espacio, esa barrera hematogaseosa y que nos va a causar entonces la hipoxia. Listo, entonces con respecto a la liberación de citoquinas, también pues la liberación del factor de la interleuquina 8 nos va a hacer pues en últimas la producción de una leucocitosis periférica y pues que empecemos a generar también detritos celulares y pues esto nos genere la secreción purulenta que presentan estos pacientes. Entonces, bueno, esto es importante porque nos ayuda, a ver por qué el manejo antibiótico de, de estas infecciones son principalmente con betalactámicos. Entonces, evidenciamos que la principal causa de infecciones es asociada al estreptococo pneumoniae, que es hasta un 60% de los pacientes. Entonces, después viene la Haemophilus influenza, también se han documentado bacterias por Staphylococcus aureus, Bacillus gram negativos, Mycoplasma pneumoniae, Clamidia y Legionella, y algunos virus respiratorios. Bueno, esta tabla es para mostrar que miren, digamos, la alta incidencia que tienen estos microorganismos en este tipo de infecciones. El Streptococcus pneumoniae, la Haemophilus influenza, el Mycoplasma pneumoniae y el Clamidia pneumoniae son los microorganismos que pues, más usualmente están asociados. Esto, la tabla de la izquierda son pacientes, son estudios en Colombia y la tabla de la derecha son estudios realizados pues, en América Latina. Entonces, si nos damos cuenta, en términos generales, como que la distribución de estos microorganismos suele ser similar. Bueno, entonces esto es importante para tratar de ver. Entonces, evidenciemos que en el ambiente ambulatorio, el principal microorganismo, tanto intrahospitalario como en UCI, va a ser Streptoneumoniae. Y dependiendo de la flora local de los hospitales, pues también va a variar mucho esto. Pero entonces, esto para hacer caer en cuenta de que en los pacientes que se encuentran en UCI, pues obviamente por todo el uso de catéteres, de venoclisis, etcétera, pues el Staphylococcus aureus, pues siempre también tienen que tenerlo en cuenta. Bueno, aquí me quiero detener un momento porque me parece muy importante tratar de evidenciar bueno, entonces esta es una gráfica que la verdad se las recomiendo, aparece en las guías de neumonía, en la guía de la ITSA. Entonces nos hacen caer en cuenta, nos explican, digamos, algunos factores de riesgo asociados a tipos de microorganismos específicos. Entonces, digamos, con respecto a la ITSA, nos hace a la aclaración también en dos escenarios específicos. Entonces, tenemos a los Streptococcus pneumoniae, que son resistentes a las penicilinas. Entonces, miremos los pacientes que son mayores de 65 años, que hayan tenido uso de cualquier betalactámico en los últimos 3 meses, alcoholismo previo, enfermedades concomitantes, pacientes que se encuentren inmunosuprimidos. Entonces, ellos los definen como dosis mayores de 10 miligramos día y exposiciones a unidades de cuidado. Entonces, pues también va asociado a lo que ya hemos hablado previamente con respecto a los microorganismos que se encuentran también, pues como otras clasificaciones que no sean neumonías adquiridas en la comunidad, si las neumonías asociadas a cuidado de la salud, etcétera.
Y aquí también es importante que miremos con respecto a la Pseudomonas aeruginosa. Entonces, los pacientes que tengan alteración pulmonar de base, que tengan bronquiectasias o EPOC grave, o uso de corticoides, que son también más de 10 miligramos de prednisona al día, el uso de antibióticos más de amplio espectro en el último mes y la presencia de malnutrición. Y adicionalmente a eso, pues los pacientes con estafilococo aureus, que entonces son aquellos que utilizan drogas intravenosas, que han tenido infección previas por influenza, entonces pues porque la infección por influenza está asociado también con infecciones con estafilococo aureus. La presencia de infecciones de la piel grave y concomitantes, etcétera, etcétera. Ya ahorita vamos a hablar un poco de la legionela. Entonces, este tipo de características epidemiológicas ayudan a caer en cuenta, digamos, a la hora cuando llega un paciente de, pues, qué manejo de antibiótico usted le va a dar. ¿Sí? Entonces, digamos, por ejemplo, si usted le llega a un paciente que tiene, digamos, todo este riesgo para Pseudomonas aeruginosa, es un paciente que lleva también múltiples enfermedades, que ha tenido episodios recurrentes, pues usted no iniciaría eh, con ampicilina sulbactam, que es como lo que recomiendan las guías, sino pues con piperacilina tazobactam, que pues es un antibiótico que también tiene espectro contra Pseudomonas. Entonces, aquí, bueno, entonces existen dos tipos de neumonías adquiridas en la comunidad. Una que son las neumonías típicas, que son pues todas las infecciones por cualquiera de los microorganismos que ya hemos visto previamente. Entonces son pacientes súper sintomáticos, que llegan desaturados, que llegan con fiebre. Usted va a mirar la radiografía y pues se ve mal. O los pacientes con los microorganismos neumonía adquirida en la comunidad por microorganismos atípicos. Usualmente estas neumonías tienen un comportamiento, lo llaman una disociación clínico-radiológica, porque, digamos, los pacientes, o sea, se ven bien, pero entonces cuando usted va a ver la radiografía, predominan, digamos, los infiltrados intersticiales y son infiltrados muy severos. Entonces, la radiografía se ve muy mal, pero el paciente, pues, prácticamente no está tan deteriorado. Em, Listo. Digamos, en Colombia, bueno, en cualquier parte del mundo, vamos a dividir estos microorganismos atípicos como zoonóticas y las no zoonóticas. Entonces, las zoonóticas tenemos a estos microorganismos. Entonces, bueno, entonces la primera, la que es la citasi, son microorganismos asociados, digamos, con el cuidado de aves, asociados sobre todo a loros. La, la presencia de tularemia, que la llaman la fiebre Q también, es asociado a pacientes que tienen por infección por conejos. Entonces, pacientes cuidadores y de este tipo de animales, pues también toca sospecharlo. La verdad, pues de este tipo de enfermedades zoonóticas, pues no sé, no voy a hacer como un enfoque tan profundo, porque son más importantes entonces las que vamos a ver, que son las no zoonóticas. Entonces, este tipo de no zoonóticas, tipo de bacterias no zoonóticas, como Clamidia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae y Legionella, entonces sí van a estar más asociadas a la presencia de neumonías adquiridas en la comunidad en nuestro entorno. Entonces, como vimos previamente, estos microorganismos también están asociados a una alta incidencia de neumonía. Entonces, aquí hay una mnemotecnia para que pues, se la aprendan, que es mi casa es linda. Entonces, mi casa es de Mycoplasma pneumoniae, la C de casa, que es de Clamidia pneumoniae, y Linda de Legionella. Entonces, este tipo de microorganismos tienen un comportamiento intracelular, es decir, pues entonces van a entrar los neumocitos y ahí es donde van a empezar a generar pues la proliferación de este tipo de microorganismos. Por eso se ve en las radiografías, suelen hacer infiltrados intersticiales, es como una mnemotecnia para que la tengan en cuenta. Bueno, entonces, o sea, qué características clínicas podemos encontrar de este tipo de microorganismos? Entonces, digamos, la Legionella pneumoniae, entonces, puede hacer diferentes compromisos, sobre todo desde el sistema nervioso central hasta compromiso musculoesquelético, hepático, gastrointestinal, y no se transmite de persona a persona. Usualmente, pues se asocia previamente a un compromiso respiratorio previo de las vías respiratorias altas. Mycoplasma pneumoniae, entonces también es asociado incluso hasta un 20% de las neumonías atípicas.
presenta primero en pacientes con otitis, con miringitis, con faringitis, presencia de paciente con diarrea. Entonces, estos pacientes, pues la transmisión sí puede ser de persona a persona. Y la clamidia pneumoniae, entonces son los pacientes entonces que tienen las sintomatologías muy similar al micoplasma, genera la misma otitis, las faringitis, la diarrea, pero entonces no genera ese eritema multiforme que suele generar este microorganismo. Y la transmisión también es de persona a persona. Bueno, entonces, entonces como para ir ya enfocando. Vamos a tener en cuenta entonces primero, entonces tenemos que tomar una sospecha clínica de este tipo de pacientes. Entonces van a cursar con manifestaciones generales como distermias, malestar, escalofríos, diaforesis, mialgias, cefaleas, la presencia obviamente de cianosis y adicionalmente a eso un compromiso un compromiso del tracto respiratorio superior. Entonces los distinguimos como la presencia de tos, dificultad respiratoria, que se encuentren taquipnéicos, que tengan expectoración purulenta, dolor plurítico, anomalías de la auscultación pulmonar. Entonces, bueno, entonces, digamos algunas de las anomalías de la auscultación pulmonar, pues entonces tenemos la egofonía, la pectoriloquia y el fremito aumentado. No sé si encuentre ahorita algún estudiante de quinto o sexto semestre que nos quiera recordar qué hace referencia a cada una de estas hallazgos del examen físico. Venga a ver quién está por ahí que conozca. No sé. Alce la mano a alguien que quiera hacer énfasis en qué significa egofonía, qué es la pectoriloquia y qué es el frémito. Vamos a ver. Bueno, no sé, a ver, Miguel Iglesias, que está ahí conectado, que lo veo mayúscula. No sé si esté activo, si está o no está. Vea, mire, yo ahora no conozco a nadie. Bueno, vamos a continuar entonces. Mm, listo. Bueno, entonces, los pacientes con egofonía, entonces son aquellos pacientes que se van a escuchar un sonido mucho más agudo, entonces cuando ellos digan pues se escucha como una A. Esto pues está asociado a la presencia de consolidación en el parénquima pulmonar. Mm, y los pacientes pues que tengan pectoriloquia, entonces son aquellos pues cuando digan 33, se escucha el 33 mucho más fuerte comparado con el otro lado. Esto pues también asociado a la presencia de matidez, de la presencia de ocupación alveolar y la presencia del fremito aumentado también. Lo otro también que podemos evidenciar a la auscultación son la presencia de estertores, que son pues hallazgos de ocupación alveolar. Y adicionalmente a esto, pues cuando usted va a hacer percusión, pues escucha la presencia de matidez. La presencia, digamos, de disminución del murmullo vesicular, sobre todo en la base pulmonar, pues está asociado a otro tipo de hallazgos, como la presencia de derrame pleural. Entonces, esto también, pues, es importante. Bueno, hay un modelo, entonces describan como un modelo predictor de los pacientes que van a tener neumonía, que son entonces, describan como, bueno, listo, si un paciente tiene fiebre, bueno, febrícula que llaman, entonces 37,8 con la presencia de tos, expectoración o taquipnea, sin la presencia de inofagia o rinorrea, o sea, pues que no sea una gripa, entonces usted va a tener que es una alta probabilidad para una neumonía adquirida en la comunidad, ¿sí? Entonces describan que una sensibilidad del 91, una especificidad del 40%. Es decir, pues la especificidad es muy baja, pero entonces, digamos, como este tipo de
de infecciones. Adicionalmente a esa clínica, pues usted tiene que hacer hallazgos paraclínicos, por lo menos pues solicitar una radiografía para tratar de aumentar un poco esa especificidad y tratar de encontrar pues esos hallazgos de ocupación alveolar que ya hemos definido. Entonces, listo, ya cuando usted tiene la sospecha clínica, usted va a definir el lugar de tratamiento. ¿Listo? Entonces, yo ya sé que este paciente muy probablemente pueda tener una neumonía y voy a definir en dónde lo voy a tratar. Si lo va a hacer ambulatorio, si lo va a hospitalizar o si lo va a hacer en la unidad de cuidados intensivos. ¿Sí? Entonces, para esto se crearon diferentes scores. Entonces, tenemos el CURB 65, el PCI y los criterios de la ATS-ITS. Entonces, ya vamos a analizar cada uno de esos y vamos a identificar dónde debería estar un paciente dependiendo de cada uno de los índices de severidad. Entonces, listo. Entonces, el primero que tenemos es el CURB 65. Entonces, CURB 65, bueno, tanto el PCI como el CURB 65 sirven para predecir mortalidad a los próximos 30 días. Es decir, me van a ayudar a predecir qué pacientes yo podría darles manejo intrahospitalario o darles ambulatoriamente un tratamiento vía oral. Entonces, el CURB 65, entonces tenemos la C, que es confusión. Entonces, lo definen como un paciente que presente desorientación en persona, lugar o tiempo. O, digamos, si ustedes quieren ser más específicos, más objetivos con la vaina, pueden hacer un test mental abreviado, que entonces aquí pues nos lo ponen. Entonces, hacer diferentes preguntas y si el paciente tiene un puntaje menor o igual de 8, o sea, sí, menor o igual de 8, pues un paciente pues significa que tiene confusión, entonces pues ya le daría un punto. La presencia de uremia, entonces la uremia, entonces usted puede hacer el cálculo pues con el BUM o pues con la urea, que recordemos que usted puede hacer el cálculo de la urea multiplicando 2.4 por, por, por por el BUM. Entonces, mayor de 44 miligramos de cilitro. Si tiene presencia de taquipnea, entonces mayor de 30 respiraciones por minuto. La presión arterial sistólica o diastólica, bueno, sistólica menor de 90 o diastólica menor de 60. Y pacientes pues que tengan edad mayor de 45 años. Bueno, usualmente estos pacientes suelen sobreestimar la enfermedad. Entonces, digamos, suele decir como no, el paciente sí necesita atención hospitalaria, pero pues teóricamente el paciente pues está bien y pues se podría dar manejo ambulatorio. Entonces, ¿usted preferiría utilizar esta para un paciente que, digamos, usted está pensando en darle salida y eso? Entonces, pues utilícela. Entonces, bueno, la clasificación. Entonces, si tenemos un puntaje de 0 a 1 puntos, tenemos una mortalidad 30 días de 1.5% 7. Entonces, es muy baja. Entonces, usted le puede dar salida y manejo pues con antibiótico para los pacientes que están en el grupo 2, o sea, que tienen un puntaje de 2 puntos, tienen una mortalidad hasta del 9.2%. Entonces, esos pacientes usted idealmente debería darles dejarlos en observación, pues porque a lo mejor, bueno, el paciente tenga taquimnea o esté saturado, etcétera. Entonces requiere un manejo en instancia hospitalaria, 3, 4 días, y ya después usted le puede dar egreso con el antibiótico oral para que lo complete. Bueno, entonces el grupo 3, entonces el COP 65 lo clasifica como aquellos pacientes que tengan más de 3 puntos, ya son para ellos una neumonía grave, que estos pacientes pues van a requerir que usted los hospitalice, pero entonces miren que este no sirve para, o sea, el COP 65 no sirve para identificar qué paciente va a ir para la UCI, entonces solamente le sirve, usted identifica si se va para la casa o si se va a hospitalizar, porque 3, 4 y 5 puntos pues no me sirve para distinguir si lo va a hospitalizar o si lo voy a mandar para la UCI, ¿sí? Entonces, para la UCI, usted puede utilizar los criterios de la ITSA que ya los vamos a ver. Bueno, entonces eso con respecto al CURB 65. Entonces, el otro índice de severidad es este, el PSI. Entonces, pues listo. Entonces, ustedes llegan. Bueno, entonces, idealmente, digamos con respecto. Bueno, las guías ITSA proponen este índice porque, pues, obviamente está más completo, sirve para usted tratar de clasificar de una forma más objetiva a los pacientes. Sin embargo, la guía colombiana recomienda el CURB 65.
Pues por dos motivos. Uno, es más fácil, es mucho más fácil de recordar y mucho más práctico. Y dos, eh, los pacientes, o sea, no hay una diferencia significativa en cuanto a utilizar el PSI o el CURP 65. Entonces, pues ellos definen que teóricamente usted puede utilizar cualquiera de los dos porque ambos están validados en Colombia y ambos tienen la misma capacidad de distinguir los pacientes, pues, a mortalidad a corto plazo. Entonces, conclusión de esto, pues si usted mirará cuál quiere utilizar. Si usted quiere utilizar esta que es más complicada, más larga y tiene más cosas, pues ahí ver. Pero entonces la guía colombiana nos recomienda que utilicemos el CUR. Y listo. Entonces, bueno, entonces yo ya tengo un paciente que tiene un CUR de 65 mayor de 3 puntos, ¿sí? O sea, es decir, está en grupo 3 que lo tengo que hospitalizar. Entonces yo ya hago estos criterios, ¿sí? Entonces estos criterios me sirven para identificar la neumonía grave. Entonces, esta neumonía grave van a ser los pacientes que van a requerir ventilación o que van a requerir maniobras adicionales, sobre todo pues los pacientes que van a ingresar a UCI. Entonces, los criterios entonces la ITSA la define, entonces como cualquiera la presencia de estos criterios. Entonces tenemos unos criterios mayores, que entonces son los pacientes que pues están con requerimiento de ventilación mecánica asistida o que en el momento requieren un soporte vasopresor. Entonces, con uno de esos ya marca como una neumonía grave. Y la presencia de estos, de mínimo tres criterios de los 9 que presentamos. Entonces, que tenga taquipnea, que tenga una presión, una PaFiO2 menor de 250. Entonces, recordemos así rápido. Entonces, usted puede tener en unos gases arteriales una presión arterial, vamos, de 60 y de 70, ¿sí? Pero entonces usted tiene que ver qué tanta fracción de oxígeno usted le está dando a ese paciente para ver si el aporte es suficiente o si hay una diferencia tan grande, digamos, de la membrana alveolo capilar que está haciendo pues que ese oxígeno no llegue suficiente al alveolo. Entonces, para esto está esta medida que es mucho más objetiva, que es la presión. O sea, usted los gases arteriales no solamente va a ver la presión arterial de oxígeno, sino que tiene que ver la fracción inspirada. Y siempre que usted va a dar unos gases arteriales, siempre pida, o sea, si no aparece, siempre pídale a la terapia respiratoria, pregúntele que, pues, con qué tipo con qué FiO2 se lo hizo. Entonces, como mnemotecnia rápida, entonces, usted puede tener unos gases arteriales, usted está al ambiente así sano, 21%, ¿listo? Si usted le pone una cánula nasal con un paciente al 1%, entonces ese FiO2 ya va a 24%. ¿Sí? Si usted tiene una cánula nasal a 2 litros, la FiO2 de ese paciente ya es a 28%. Entonces, cuando usted está haciendo una nota de evolución, cuando usted está viendo un paciente y tenga una cánula nasal, el profe le preguntó, bueno, ¿qué FiO2 tenía? Entonces, listo, si tiene una cánula nasal de 1 litro, es 24%, sube 3%. Si tiene 2 litros, va hasta 28%. Algunos profesores sugieren que usted puede tener una cánula nasal de 3 litros y puede incluso aumentar un poco la FiO2 de hasta 30-32%. Entonces, pues eso no está como bien aclarado, pero entonces eso para que lo tengan en cuenta. Y pues ya los otros FiO2 que ya son con Venturi ya se al 35, a 40, 50%. Entonces, usted tiene una presión arterial de oxígeno, la divide sobre la fracción inspirada de oxígeno, que es esos porcentajes que yo les acabo de decir. Entonces, cuando usted en los gases arteriales una presión arterial de oxígeno menor de 300, usted ya considera que ese paciente tiene un trastorno de la oxigenación. Y usted divide entonces este tipo de trastorno de la oxigenación. Entonces, entre 200 y 300, usted tiene una presión, una trastorno de la oxigenación leve, ¿sí? Entre 200 y 300. Entonces, algunos describen que entre 100 y 200 es moderada y menor de 100 ya es severa. Entonces, eso también, pues, como para que la próxima vez que lo van a clasificar. Entonces, esto, de nuevo, entonces, presiones arteriales de oxígeno menores de 60. Entonces, en los gases arteriales ya es un paciente, pues, con trastorno de la oxigenación. Pero entonces, si usted quiere ser más específico, tratar de identificar, bueno, voy a decir trastorno leve, trastorno moderado, trastorno severo, pues la hace con esa regla. Entonces, otra vez, de 200 a 300 leve, de 200 a 300 leve, de 100 a 200 moderado y menor de 100 severo. Bueno, otro de los criterios entonces son los infiltrados multilobares, la presencia de confusión, el BUN, la leucopenia, la trombocitopenia, entonces menor de 100.000, la presencia de hipotermia y la presencia de hipotensión que requiera alto volumen de líquidos. Entonces, pues esto pues obviamente está asociado a los pacientes pues que estén
sepsis de origen pulmonar. Entonces, esto es importante. ¿Listo? Entonces definimos neumonía. Ya, sabemos que el paciente tiene neumonía. Entonces, ahora defino qué voy a hacer con ese paciente. ¿Lo voy a hospitalizar? ¿Le voy a dar salida ambulatoria? ¿Lo voy a mandar a la UCI? Entonces, para eso, así, resumida cuenta, hago el CURP 65. Y entonces defino si el paciente ya va a quedarse hospitalizado, entonces ahora le hago los criterios de la ITSA para ver si lo voy a mandar a la UCI o si se va a quedar en una sala de hospitalización o en una sala de observación. ¿Listo? Entonces ya, si cumplo alguno de estos criterios, según la guía de ITSA, entonces ya estos pacientes son pues candidatos para la UCI. Entonces, listo, pille. Entonces, tengo el CUR o el CUR 65, ¿sí? Sano. Entonces, aquí, si tengo un CUR 65 o con saturación mayor de 90%, bueno, entonces eso es lo otro. Entonces, listo, usted utiliza alguna de las escalas, define si el paciente va a tener egreso, o sea, si lo va a hacer de forma ambulatoria, pero entonces usted tiene que ver otras cosas asociadas al paciente, ¿sí? Entonces, si usted lo va a hospitalizar por otra cosa, o si el paciente, digamos, está muy confundido como para decirle, venga, señor, usted tome esta tableta cada 8 horas, cada 6 horas y ya le va a ir bien. Si el mal está muy confundido, si tiene, digamos, pobre como apoyo familiar, pobre red social, o si el paciente pues requiere uso de oxigenación, usted idealmente pues debería hospitalizarlo, así el puntaje de CURP 65 le haya dicho que se puede ir para la casa y que va a tener baja mortalidad, ¿sí? Entonces, estos pacientes que tengan 0 o 1 puntos, que son los pacientes pues, que usted dice, bueno, les voy a dar salida, que esté saturando bien, si el paciente, entonces, se puede tomar bien la medicación, si tiene buen soporte de la familia, si no tiene derrame pleural, entonces pues usted le puede dar el manejo ambulatorio. Si no cumple con alguna de estas condiciones, pues usted lo va a hospitalizar. Entonces, la otra situación es, si yo tengo un paciente que tenga CURP 65, así sea 1 punto, pero entonces pues tiene desaturación o que tenga CURP entre 2 y 4 puntos, pues lo va a hospitalizar. Esto es lo que habíamos dicho antes. Entonces, le hago CURP 65, lo hospitalizo, le hago entonces los criterios de la ITSA. Si no cumple con uno mayor o 3 menores, o sea, recuerda, uno mayor o 3 menores para hacer diagnóstico. ¿Listo? Entonces, si no cumplo con esos diagnósticos, si no cumplo con ninguno de esos, entonces lo hospitalizo en la sala general. Sí, entonces va para una unidad de cuidados intensivos o una unidad de cuidados intermedios. Entonces, bueno, con respecto a ampliar los estudios, entonces ya vimos que tenemos entonces 3 grupos del CUR. Bueno, esto, si ustedes lo quieren leer más a profundidad, lo pueden encontrar en la guía colombiana, en la INFEIT. Se la recomiendo, la verdad. Es un poquito larga, pero lo explican todo muy conciso, muy bonito, la verdad. Entonces, listo. Entonces yo ya tengo los pacientes que tienen una clínica, pues cualquiera paciente de grupo 1, cualquiera que tenga 0 o 1 puntos, le va a tomar una radiografía, ¿sí? Para tratar de encontrar qué. Entonces, los hallazgos de radiográficos de los infiltrados alveolares, la presencia de las consolidaciones, o incluso lo que hemos dicho de mi casa es linda, que son los microorganismos atípicos intersticiales, son clamidia, listeria y micoplasma. Entonces, usualmente hacen infiltrados intersticiales. Bueno, entonces aquí, paréntesis, los infiltrados intersticiales los pueden hacer 2 cosas. Estos microorganismos atípicos, mi casa es linda, y las infecciones por virus, ¿listo? Entonces, estos son como típicos. Bueno, entonces con respecto al grupo, bueno, número 2, entonces usted ya mira según criterio, si usted ya tiene diagnósticos diferenciales como para tratar de hacer baciloscopias, si usted ve al paciente muy comprometido y tiene que hacer hemocultivos, que ya ahorita vamos a hablar de eso con respecto a lo que nos recomienda la guía ITSA. Bueno, y también vamos a hablar ahorita más adelante de lo de la procalcitonina. En esto porque aquí es algo importante que ha venido sabiendo. Entonces, con respecto a los gases arteriales, también es súper importante, sobre todo en los pacientes con el grupo 2, para ver si el paciente pues, tiene algún tipo de trastorno de oxigenación, si va a requerir más oxígeno suplementario.
Con respecto a la fibrobroncoscopia, entonces lo recomiendan para los pacientes que no mejore, o sea, que en los que usted sospecha un microorganismo completamente diferente, un microorganismo completamente raro, pues los pacientes también que no mejoren 78 horas después del inicio de manejo antibiótico, usted pues debería tratar de sospechar otra cosa. Y entonces los pacientes que tengan derrames pleurales significativos. Entonces, bueno, entonces, ¿qué lo define como un derrame pleural significativo? Entonces, un hallazgo, pues un derrame, ¿sí? Pero entonces que tenga mayor de 1 centímetro en la proyección de decúbito lateral o que tenga 5 centímetros en la proyección de pie. Entonces, que esté parado, entonces 5 centímetros o que esté acostado de cúbito lateral mayor de 1 centímetro. Estos pacientes pues van a requerir entonces conductas adicionales. Entonces, bueno, la verdad yo no tengo claro con respecto al inicio del drenaje, cuándo hay que hacer drenaje de este tipo de exudados, ¿sí? Que es lo que presenta este tipo de infecciones. No sé si alguno de ustedes haya visto la práctica clínica o que hayan escuchado a alguno de sus profesores algún punto de corte. Sin embargo, pues estos pacientes, eh, si no tienen disnea significativa, pues usted lo podría atribuir a este tipo pues a un derrame paraneumónico. Eh, Listo. Bueno, entonces con respecto a los hemocultivos, bueno, usualmente los recomiendan entonces los pacientes que tengan pues factores de riesgo para bacteremias. Entonces, ¿qué son? Entonces los describen como pacientes, uno, que tengan abuso de alcohol, que hayan tenido asplenia, que tengan pacientes leucopénicos, o los pacientes que tengan en ese momento neumonía, que tengan neumonía necrotizante. ¿Por qué? Porque entonces la neumonía necrotizante, entonces una infección o sea, de todos los parénquimas pulmón, de todos los segmentos del pulmón, ¿sí? Mm, entonces usted idealmente debería hacer este tipo de hemocultivos. ¿Por qué? Porque esta neumonía necrotizante está asociada a Staphylococcus aureus. Entonces usted pues podría encontrarlo, podría pitarla ahí, pues usted darle manejo específico para ese tipo de microorganismos. Bueno, sigamos. Entonces, bueno, no sé si Germán ya esté conectado, me dijo ahorita que Sí, ya está. ¿Qué más, Germán? ¿Cómo va? bien, bien. Bueno, listo. Bueno, entonces les presento a Germán, él es junior de radiología, entonces ya pre-residente el buen muchacho. Entonces, bueno, la verdad le dije que se conectara ahorita para para tratar de hacer como ese enfoque, bueno, con ustedes, la verdad. Entonces, bueno, vamos entonces a hacer con el buen Germán. Entonces aquí vamos bueno, entonces usted tiene un paciente que tiene mm, dificultad respiratoria, que tiene picos febriles, que tiene taquipnea. Usualmente en los niños, el signo más significativo para usted decir que tiene neumonía es la presencia de taquipnea. Entonces usted llega, tiene un paciente que usted, listo, sí, obviamente puede tener taquipnea, tiene estertores, tiene matidez a la percusión. Usualmente casi, digamos, por ejemplo, esos signos de la pectoriloquia, de la matidez y eso, casi no se sienten tanto. O sea, lo que es mucho más, no sé, como me atrevería a decir yo, como sensible, digamos, pues por lo que yo he visto, o sea, que usted llega y escucha los estertores, parce. Si usted llega a hacer estertores, ese man puede tener neumonía. Entonces usted llega, le hace una placa de tórax, ¿listo? Entonces, bueno, entonces vamos a describir estas 4 placas de tórax. Entonces, idealmente usted puede hacer una radiografía de tórax, ¿listo? Y describen que el gol estándar usted para identificar neumonía es un TAC de tórax, ¿sí? Pero pues obviamente usted no le va a hacer TAC a todos porque usted con una radiografía pues puede ver este tipo de infiltrados. Entonces, ¿usted para quién reservará el TAC? Entonces, el TAC usted lo reserva para pacientes que usted esté sospechando de microorganismos que tengan compromiso intersticial. Usualmente el TACAR suele el TACAR, que es un tomografía axial computarizada de una, mm, Pues de o sea, alto, de alta resolución, hace cortes más finos de 1 milímetro, si no estoy mal, Germán, ¿cierto? sí, sí, el punto del TACAR es que es un TAC de tórax normal, simple, sin contraste ni nada raro, sino que los cortes son más finos.
por lo general los cortes en los TAC, a grosso modo, son de 5 o de 7 milímetros, pero en los TACAR son cortes de 1 milímetro, lo que permite ver como en alta definición, para que me entiendan, el intersticio pulmonar. Para eso se pide el TACAR, para evaluar intersticio pulmonar. Listo. Y otra ayuda diagnóstica que también que se puede ayudar para identificar la presencia de la presencia de consolidaciones es la ecografía. Entonces yo la verdad cuando estaba leyendo eso me llamó la atención, pues la verdad nunca he visto un diagnóstico de una radiografía, pues de una neumonía por ecografía. Entonces no sé, Germán, usted que haya escuchado de eso en su rotación. Realmente la ecografía, digamos, la ecografía de tórax en general, es utilizada en los pacientes que presentan derrame pleural. Acá que estamos hablando de neumonía, los derrames paraneumónicos no son la presentación más común. Eso dependiendo de los reportes de casos se presentan en un 5% de los pacientes y también depende de la edad. En pacientes más ancianos es más común, pero se piden en el contexto de derrame pleural en general. Para eso sirve la ecografía de tórax, para ver si hay derrame pleural en general. Que usted asociado puede ver la famosa hepatización del parénquima pulmonar, se puede ver en ecografía, pero realmente las herramientas diagnósticas para el abordaje de la neumonía son placa de tórax para todo el mundo que se le sospeche neumonía y como ya lo describió Charly bien, TACAR para esos pacientes en los que el patrón es intersticial y se está sospechando de un microorganismo que afecte el intersticio del pulmón. Listo. Entonces, o sea, como estos son paraclínicos, entonces usted obviamente tiene que tener en cuenta la clínica del paciente, porque pues, los hallazgos de la radiografía de tórax van a ser muy inespecíficos y pues pueden ser cualquier tipo de enfermedad infecciosa, no infecciosas, que pues cualquiera que afecte el parénquima pulmonar. Entonces, pues usted no puede decir, ah, sí, esto y ya es neumonía, ¿no? Entonces, pues habrá unos patrones pues específicos que sí hagan mucho que dar en cuenta de este tipo de infección. Entonces, bueno, Germán, nos daría la hermosa introducción al patrón A. ¿Qué evidencia usted? ¿Cómo lo escribiría Bueno, usted? entonces acá estamos viendo 4 radiografías de tórax. Digamos, la primera es como el patrón usual, por decirlo así. Digamos, para usted leer una radiografía de tórax, se debe mantener como cierto orden. Sé que no es como el tema, pero como para ver neumonía hay que saber coger una radiografía de tórax, cogerla al derecho. El punto es que se deben evaluar los criterios de calidad de las radiografías. Es decir, que esté centrada, eso se sabe, digamos, en la radiografía B se ve mucho mejor. Si quiere, deje la radiografía B en la diapositiva que estaba. La radiografía B eso se ve mucho mejor, que es mirar que digamos, están las apófisis espinosas de las vértebras torácicas y se miran contra las clavículas, que esté equidistante el extremo medial de la clavícula a esas apófisis espinosas de la columna vertebral. Primero eso para ver que esté bien centrada. Segundo, para ver que esté bien inspirada, es contar los famosos espacios intercostales, que digamos, ahí se puede hacer 2 cosas. Los más fiables son los posteriores, que son los que son más horizontales, ¿sí? Y ahí se cuentan 8 espacios O sea, intercostales posteriores. estos, Germán, este vendrá siendo otro, ¿sí? Exacto, o sea, los que están horizontales, los que está señalando ahí, esos son los espacios Ujú. intercostales posteriores. Y los que son como más curvitos y mirando hacia abajo son los anteriores. Esos también se pueden usar y se cuentan de 5 a 6 espacios intercostales anteriores. Eso es lo que debe ocupar el parénquima pulmonar para saber que está bien inspirado. ¿Listo? ¿Cuántos espacios, Germán? ¿Cuántos espacios? 5 a 6 en anterior, los espacios anteriores, y 8, al menos 8 espacios posteriores. Es como la pauta normal de calidad del estudio. Y lo último es la parte de que esté bien penetrada la placa. Eso como se hace visualizando muy levemente el, 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 cómo se sobreponen pues, los cuerpos vertebrales a través de la silueta cardíaca. Por ejemplo, en la placa D es una placa que está subexpuesta porque precisamente no se pueden evidenciar los cuerpos vertebrales a través de la silueta cardíaca. ¿Listo? Ahora sí, ya teniendo en cuenta eso, ya uno puede también mirar la calidad del estudio porque eso también afecta mucho en lo que uno ve. Un estudio mal tomado puede dibujar 1000 neumonías cuando no hay nada. Entonces, en la placa A es el patrón usual, ¿sí? Lo que podemos evidenciar es en ese hemitórax izquierdo,
más o menos, entonces para ubicarse uno puede contar espacios intercostales, usar la anatomía pulmonar como quieran, realmente no es como tan importante, lo importante es ver las cosas y saberlas ubicar. Entonces, en ese hemitórax izquierdo, lo que evidenciamos es una imagen sugestiva de neumonía, es decir, un patrón cuyos bordes son difusos, que tiene una radiopacidad similar a los tejidos blandos dentro del parénquima pulmonar. Eso quiere decir que hay líquido pues, en esa parte delimitada, pero no es un líquido libre, es un líquido que está ocupando alveolo pulmonar. ¿Y por qué sé eso? Porque en la placa A se dibuja muy bonito el broncograma aéreo, que es el signo clásico de una neumonía que ya tiene una consolidación. Eso es como lo clave de la placa A y es como el patrón más usual de las neumonías. Entonces, vamos a la siguiente, que es el segundo patrón más usual de las neumonías. La siguiente placa, entonces, o sea, cuando empiecen a leer placas, siempre hagan el ejercicio si están bien tomadas o no, siempre, siempre. Si está centrada, está bien inspirada, todo ese cuento. ¿Listo? En la placa B, ¿qué es lo que vemos? Vemos como un infiltrado intersticial, como alrededor de los ilios pulmonares bilateralmente. Está un poco como, es llamativo como ese parénquima. Y adicionalmente, en el lado izquierdo, vemos bolitas, pequeños patrones, un mix entre patrón nodular y reticular. ¿Sí? Eso es a lo que en radiología se le llama bronconeumonía, pero esos pacientes, si ustedes recuerdan bien lo que dije al comienzo, ese paciente sería susceptible de hacer un TACAR. ¿Por qué? Porque está afectándonos también el intersticio. Ese también es un patrón de distribución intersticial y hay que documentarlo mejor con un TACAR. ¿Listo? En la radiografía C, digamos, es una radiografía sin la mejor técnica, pero tiene ese patrón de neumonía intersticial, es el clásico de la C. En la B hay como un patrón mixto, en el que podría, si a ese paciente le toma una placa en 2 días, es probable que el patrón B me muestre ya un área consolidativa parecida al patrón A. Pero el patrón C es neumonía intersticial, solo se ve el intersticio bilateralmente, un poco más de predominio derecho para este caso, pero a ese hay que hacerle un TACAR. El D es una imagen rara, no es poco probable que se la encuentren, pero es algo que se describe como neumonía redonda, que se da a la altura de la cisura horizontal y pues se da pues obviamente en hemitórax derecho es mucho más común, en hemitórax izquierdo es un hallazgo sumamente raro, pero la neumonía redonda también se puede evidenciar que al contrario de la neumonía usual es como un nódulo de gran tamaño bien definido. Y con la clínica uno se guía para decir tenemos una neumonía redonda, ¿listo? Entonces, de esas placas es como eso principalmente. Listo, entonces, bueno, entonces digamos, para preguntarle, entonces, ¿usted cómo definiría esta zona consolidativa? Entonces, usted diría, se evidencia, no sé, lesión consolidativa en el lóbulo superior de pulmón izquierdo, porque me da la impresión que no alcanza a coger el lóbulo inferior, o sí, ¿o qué opina? Entonces, digamos ahí, la forma de describir eso se describiría de la siguiente manera. La placa es una imagen en 2D. Entonces acá podría decir que se ubica hacia el lóbulo superior, hacia la región de la língula, pero ahí es importante saber que podría ser también el lóbulo inferior en su segmento superior. Pero por la ubicación se describiría como una radiopacidad de bordes mal definidos, ubicada o proyectada hacia la región de la língula, en hemitórax izquierdo, en la que se caracteriza broncograma aéreo. Y esos hallazgos, digamos que en las conclusiones, en el reporte de conclusiones, se describen como hallazgos, digamos, compatibles con una región consolidativa, que es decir, neumonía. ¿Listo? Y eso pues con la clínica se hace la correlación y se tiene el diagnóstico. Listo. Bueno, entonces, bueno, en ese orden, entonces aquí también tenemos una placa de consolidación. Esto sí parece solamente el lóbulo superior, ¿cierto? Está el Esa, por medio, ejemplo, está el inferior, está libre. Esto solamente, y está telectásico, ¿ok? esa que usted está mostrando, pues primero con lo que ya tenemos de la técnica de la radiografía, no es una placa pues muy bien tomada. Sé que es una placa portátil que se toma AP
digamos que la forma principal de saber la posición de las clavículas y la silueta cardíaca también aumentada de tamaño, que se magnifica por la técnica en la que se toman las placas AP. Pero, digamos, sopesando eso de la técnica, sí es cierto lo que está diciendo Charlie. La opacidad, la radiopacidad, se define hacia el lóbulo superior de ese pulmón derecho, ¿listo? Es como, se limita muy bien, incluso hasta se alcanzaría a dibujar un poco la cisura horizontal que vive a ese lóbulo superior del lóbulo medio, y pues es como el dato grande que sería para rescatar de esa placa porque no es de la mejor calidad, ¿listo? También se ve un poco de cardiomegalia, ¿no? Ahí, Pues lo que o le esto, explicaba, ese es gigantes, un que tip está muy mal. un tip radiológico que les puedo dar es de cardiomegalia no hablar si se usan placas AP, porque la placa AP magnifica y hay un factor de corrección, pero realmente la placa AP no es un buen instrumento para decir si hay cardiomegalia o no. Seguramente la tiene, no se lo niego, pero no es un buen instrumento para decirlo. La placa P es la que toman las portátiles, ¿cierto? Exacto, eso es una placa AP, la de los portátiles. Listo. Bueno, a ver quién está por ahí activo, venga, para preguntarles, a ver, de radiografías. Hugo, ¿está por ahí? ¿Está presente? ¿Está vivo? Responda, respire. Algo, necesito saber si está vivo. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Todo ¿Qué bien? más? ¿Qué hace? ¿Todo bien? ¿Me escuchas? Listo. Sí. Bueno, sí, sí, sí. A ver, descríbase qué ve en la placa B y la placa C. Bueno, listo. Entonces, en la B vemos unas, por ejemplo, en el pulmón derecho, bueno, en ambos vemos ocupaciones alveolares. Sin embargo, pues están delimitadas, podríamos decir, en el pulmón derecho, en el lóbulo inferior y medio. Y en el pulmón izquierdo podríamos decir que ocupa casi que todo el lóbulo inferior y casi que la mitad del superior. Son Pero ocupaciones alveolares. está hablando de cuál? Sería una ¿De la B? neumonía multilobar, el AB, sí, La B. Listo. neumonía Bueno, multilobar. entonces, pues De la- Germán, ¿qué opina? Pues, digamos, la descripción está buena en el sentido de que ve los cambios, ¿sí? O sea, sí estamos viendo un patrón de ocupación alveolar, es bilateral, de predominio en lóbulos inferiores, incluso y digamos, yo no estoy tan de acuerdo en el hemitórax derecho, es una cuestión que se limita realmente al lóbulo inferior, y en hemitórax izquierdo, ahí es que yo les mencionaba lo de el aspecto 2D de la placa, porque esa placa es probable que lo que esté comprometido sea todo el lóbulo inferior izquierdo de ese pulmón todo el lóbulo inferior izquierdo, pero sin ocupación del lóbulo superior, sino que recuerden que el lóbulo superior, el segmento superior del lóbulo inferior llega bastante alto a nivel más o menos de costilla 4, costilla 3 incluso, entonces ese segmento superior es alto y puede estar, en ese caso puede ser una neumonía únicamente en el lóbulo inferior. De todos modos es bilateral, entonces es multilobar y realmente esa descripción y esa filigrana en la radiografía no va a afectar en el manejo. Listo. Bueno, entonces aquí, o sea, en el placa B, básicamente el predominio vendrá siendo, digamos, un compromiso más que alveolar, más bien lo describiría como intersticial. ¿Por qué? Porque pues así lo describe el artículo en que encontré eso. Entonces es infiltrado intersticial. Entonces para que miren que usualmente el infiltrado intersticial suele ser bilateral, mucho más que el alveolar que suele ser pues más local. Y en la placa número C, entonces vemos es obviamente un borramiento del ángulo costofrénico y pues todo esto es secundario a a una efusión, a un derrame pleural paraneumónico. Entonces, sí, bueno, entonces con respecto a las TAC, lo que hemos dicho son la, son el gol estándar para diagnóstico de neumonías. Entonces, en la imagen bueno, en la D, vemos la presencia de una cavitación
Entonces, bueno, entonces aquí, paréntesis ya, entonces, usted sí tiene la presencia de una cavitación en una radiografía de tórax. Las guías de la X, a mí la verdad me hubiera gustado que alguno de los profes estuviera en este momento, no sé si hay algún profe, algún residente o algún otro interno que sepa con respecto al manejo en este tipo de cavitaciones, a ver si cambia el manejo antibiótico. Pues, teóricamente, cuando usted tiene la presencia de cavitaciones en alguna otra parte o si tiene presencia de abscesos, pues usted iniciaría idealmente el manejo para anaerobios. Entonces, en este caso, pues el pulmón siendo súper bien ventilado, idealmente, pues lo que dicen las guías de la ITSA es que usted no debería cambiar el manejo para los pacientes que tengan abscesos o empiemas, no cambia el manejo, pues la cobertura usual. Entonces, pues no sé. Ahí, Bueno, ahí, Charlie, una cosa importante y una cuña en especial, eso sí es una cuña general, y es que la presencia de cavitaciones, y más en lóbulos superiores, obliga claramente a descartar una TBC, que es como realmente la causa más común de cavitaciones. Digamos que en el contexto de neumonía, pues sí estamos hablando, como usted ya lo decía, de ciertos microorganismos, pero la presencia de cavitaciones, en especial en lóbulo superior, obliga a descartar TBC. Eso es importante decirlo. listo. En la E, Germán, ¿usted qué ve? Aquí lo describen como bronquiectasias. Pues realmente, o sea, sí hay bronquiectasias, es justo sobre lo que está parado la flecha, pero entonces este patrón E es muy útil para ver la importancia del TACAR precisamente, porque entonces el TACAR nos permite ver la ocupación tan importante y la afección tan importante en ese paciente del intersticio del pulmón, ¿sí? Esto es un patrón reticular, es completamente reticular, pues claramente en ese hemitórax derecho, ¿no? Es un patrón súper reticular que tiene bronquiectasias y que probablemente, si se mezcla con un patrón alveolar, da otros hallazgos como el crazy paving y otras cosas que se salen un poco del tema, pero digamos que es claro que ahí el TACAR muestra ese patrón reticular y por eso la importancia de pedirlos para ver el intersticio. Pero pues, Germán, aquí en el pulmón derecho usted podría decir este patrón que es virus velirado, el que llaman, o patrón de panal de no, abeja, o qué. realmente, o sea, es más cercano en el hemitórax izquierdo y donde está la flecha y todo esto. El patrón de panal de abejas está como hacia posterior. Es parecido, digamos que no es exactamente un panal de abejas, pero es similar. Y al otro lado, realmente no es un vidrio esmerilado, sino un patrón un poco mixto. Tiene algo de nódulos también, tiene el patrón reticular del lado izquierdo también hay manifiesto, pero ahí realmente no hay ni vidrio esmerilado, ni crazy paving, ni ningún otro signo como que podamos resaltar. Listo. Bueno, y aquí en la otra tabla que tenemos, lo describen como la presencia de un absceso pulmonar. Entonces, pues se ve aquí la cavitación y la presencia de aire dentro del absceso. Entonces, listo. No sé, Germán, algo que nos quiera comentar con respecto a los abscesos, alguna enfermedad. Usualmente suelen hacer abscesos las neumonías. ¿Usted qué opina? Pues no es lo más usual. En general las neumonías tienen esos dos patrones que vimos bien al comienzo del proceso neumoníaco consolidativo y la bronconeumonía. No es usual que hagan abscesos, eso se da más en contexto de microorganismos atípicos o en pacientes inmunocomprometidos, no es lo más general, pero con los abscesos sí hay que tener como la salvedad de que suelen relacionarse a empiemas, ¿sí? Como usted ya lo decía, pues el manejo, digamos, a nivel antibiótico se discute mucho si cambia o no, pero esos empiemas hay que hacerle seguimiento porque en ocasiones requieren una toracentesis también para ayudar a evacuar ese líquido y a acelerar un poco la recuperación de los pacientes. Entonces, abscesos, mirar si hay empiemas. Es como la cuestión adicional con eso. Listo. Bueno. Bueno, entonces ya definimos un paciente, tiene neumonía, tiene la clínica de una neumonía, tiene una radiografía sugestiva de neumonía. Entonces, bueno, entonces
Bueno, con respecto a los cultivos, entonces aquí más que todo nos describen en las recomendaciones de la ITSA. Estas son las guías del 2019, donde la verdad, pues lo que les venía comentando no cambia mucho con respecto a las antiguas. Entonces sugieren que, bueno, idealmente de entrada, los pacientes para cultivos no están recomendados, ¿sí? O sea, como usualmente usted no llega y, sí, voy a hacerle cultivo para ver, como en los casos que pasan las infecciones de vías urinarias, que usted incluso antes de ponerle antibiótico, pues, usted le hace un nuevo cultivo para ver qué tipo de microorganismo es. O cuando usted pasa un paciente que usted sospecha una bacteremia y le hace una vez hemocultivos para ver qué microorganismo es. Entonces, estas neumonías, como usualmente son microorganismos por gram positivos, pues usted empieza el manejo con antibiótico para el streptoneumónico que ya hemos dicho, y adicionalmente a eso usted agrega el manejo antibiótico para mi casa es linda, que son microorganismos atípicos intersticiales, ¿sí? Entonces ya ahorita vamos a ver eso. Pero entonces, en términos generales, usted sospecha de esos microorganismos típicos, ¿sí? Y le da el manejo antibiótico basado en esos estudios epidemiológicos previos. O sea, no hay necesidad de hacer cultivos de las secreciones. Bueno, entonces, ¿en quién sí había necesidad de hacer el cultivo de las secreciones o los hemocultivos? Entonces, los describen para quién. Para en dos situaciones específicas. Uno, los pacientes que tengan neumonía severa, que son los criterios de la ATS-ITSA que ya habíamos dicho previamente. Los que tenga uno mayor o tres menores, como ya habíamos dicho. Entonces, si el paciente tiene una neumonía severa, a estos pacientes sí les voy a hacer cultivo porque estos pacientes sí amerita, porque puede ser otro tipo de microorganismo que me genere un deterioro tan severo, ¿sí? Entonces, a los pacientes que tengan neumonía severa, que vayan a ser intubados, antes de intubarlos, idealmente se debería tomar la muestra. O los pacientes que tengan entonces factores de riesgos para estafilococo aureus meticilino resistente o para pseudomonas aeruginosa, que son los que ya hemos visto previamente. Entonces, que tengan uso de corticoides, que tengan alteración de la parte estructural o que hayan tenido una hospitalización, una infección previa por pseudomonas aeruginosa o que hayan tenido una infección previa por estafilococo aureus meticilino resistente. Entonces, las únicas dos indicaciones que nos dice la guía de ITSA para la presencia de cultivos y hemocultivos son neumonías severas que van a ser intubados o que tenga factores de riesgo para estafilococo aureus meticilino resistente o pseudomonas aeruginosa o que ya haya tenido antes estafilococo aureus o pseudomonas aeruginosa. ¿Listo? Esto vendría siendo como idealmente. Entonces también dan algunas recomendaciones como el uso de una hospitalización previa, el uso de antibiótico parenteral los últimos 30 días. Pero entonces esas son como recomendaciones intermedias, no son tan fuertes. O sea, las únicas dos fuertes son estas, la neumonía severa y la estafilococo aureus o la pseudomona. ¿Listo? Bueno, porque la verdad, digamos, si ustedes ya van la práctica clínica, los que no están yendo a rotar, entonces cuando empiecen a haber neumonías, casi nunca, o sea, digamos, yo creo que la verdad la mayoría de neumonías que yo he visto nunca le han hecho cultivos a las secreciones. Describen en la literatura que hasta un 60% de los casos, pues la neumonía adquirida en la comunidad no se identifican los gérmenes y pues igual tienen buenos desenlaces. Eh, Igual, idealmente, pues usted inicia manejo antibiótico en un paciente y hace un seguimiento por o sea, por 72 horas, ¿sí? Y en 72 horas, pues usted mira si el paciente ha mejorado o no y si hay necesidad de hacer cambio con respecto al manejo antibiótico. Entonces, pues, ¿por qué la verdad no se hacen estos cultivos? Porque, pues, lo que sugieren es que, o sea, idealmente usted para que le hacer un cultivo, si usted, pues, puede hacerle el seguimiento clínico al paciente y si usted sabe que no está mejorando, pues le cambia el manejo antibiótico. En cambio, pues los cultivos van a demorarse hasta 3 4 5 días para salir el reporte de los cultivos y pues lo que sea que va a pitar. Igual lo que yo les digo, principal microorganismo es Streptoneumoniae. ¿Listo? Bueno, entonces aquí hay otras cosas que la verdad nunca lo había escuchado con respecto a usted hacer tamizaje urinario, o sea, del antígeno de la legionela y para Streptoneumoniae. Usualmente también de rutina esto no se utiliza, o sea, no se hace, solamente entonces, bueno, entonces describían que incluso se hizo un estudio randomizado con 177 pacientes para ver si usted le daba manejo antibiótico, o sea, si usted le servía de algo hacer medición del antígeno urinario de la streptoneumoniae de la legionela y lo que encontraron en ese estudio fue pues que la verdad no hubo diferencias significativas pues en cuanto a muerte, en cuanto a estancia hospitalaria o incluso en admisión de la UCI. Entonces, en términos generales, pues esto no se usa solamente pues entonces como se utilizaría más como para reportes epidemiológicos, sobre todo el caso de la legionela,
Y entonces, como que, bueno, entonces dan como dos momentos en los que, bueno, como una indicación en la que es como más significativo generar, realizar este tipo de estudios, que es en los pacientes pues con neumonía severa. Usted pues también debería hacer tamizaje de Legionela. Usted puede hacer la PCR o los cultivos de estrepto de Legionela. Entonces, aquí abajo, entonces vemos es solamente la sensibilidad y la especificidad de los antígenos urinarios. Entonces, pues vemos que la verdad son altas, entonces pues es como una alternativa el antígeno urinario de estos microorganismos pues a la PCR o al cultivo. Con respecto a la influenza, entonces, ¿qué dicen? Usted puede hacer la PCR, pero se prefiere la PCR sobre el antígeno de la influenza, y esto solamente se utiliza en los periodos en los que haya alta tasa de influenza. Entonces tampoco se suele recomendar, sobre todo esos pacientes que tienen compromisos severos, que tienen filtrados intersticiales, que usted les da manejo antibiótico y no mejora. Y, y pues, ¿por qué es importante entonces hacer seguimiento de la influenza? Pues que pues, esta influenza, pues además de que es de notificación, pueden tener coinfección con Staphylococcus aureus, y lo que hemos dicho, Staphylococcus aureus en un paciente puede hacer neumonías severas que deterioran el paciente súbitamente y pues tienen una mayor mortalidad. La influenza y la coinfección con Staphylococcus aureus, la verdad, o sea, les quedo viendo el dato de la mortalidad, pero es alta. Bueno, entonces, bueno, aquí ya entonces, esto me gustaría como, si alguno de mis compañeros internos, alguno que haya estado en rotación medicina interna recientemente o algún residente, pues como para poder hablar un poco de esto. Entonces, ahorita recientemente, o sea, recientemente en los últimos 5 años han empezado a hacer un estudio con otro marcador que es la procalcitonina, ¿sí? Entonces, entonces la procalcitonina, idealmente, pues, bueno, ponían para ver si usted podía iniciar solamente con los niveles de procalcitonina altos, manejo antibiótico, o si usted tiene una procalcitonina baja, no iniciar antibiótico, ¿sí? Entonces, lo que recomiendan las guías, bueno, ellos se basan primeramente, o sea, como en el orden de ideas en que cuando usted tiene una procalcitonina muy pequeña, de un valor demasiado pequeño, usted menor de 0,1, usted puede estar seguro que es o sea, que la infección es de origen viral, ¿sí? Pero entonces cuando la procalcitonina está mayor de 0,25, es sugestivo que es bacteriana. Algunos artículos ponen el punto de corte para usted poder iniciar manejo antibiótico con 0,5 miligramos litro, porque entonces eso le indicaría a usted de que es una bacteriana. Pero entonces hay otras cosas que pueden hacer elevación de la procalcitonina, ¿sí? Entonces describía, según lo que se ha evidenciado, entonces los pacientes que tengan algunos tipos de neoplasias de tiroides o algunos tipos de neoplasias de pulmón pueden hacer falsos positivos por este tipo de procalcitonina. Adicionalmente a eso, las infecciones parasitarias generan también elevaciones de procalcitonina severas, y las infecciones fúngicas también. Entonces, pues, esto también es importante a la hora de determinarlo. O sea, serviría, digamos, la procalcitonina más, pues, digamos, si usted tiene un paciente que usted sospecha una neumonía ahí viral, que la procalcitonina le sale valores disminuidos, es decir que es viral. Pero entonces, idealmente, las guías de la ITSA no recomiendan que usted pues tenga que tomar procalcitonina primero para iniciar el manejo antibiótico. Entonces, pues idealmente usted inicia el manejo de la antibioticoterapia empírica antes de hacer estos seguimientos pues con esta procalcitonina. Entonces, bueno, entonces aquí hay un artículo interesante. Esto fue una revisión que se realizó el año pasado con respecto a los valores de procalcitonina para tratar de determinar el inicio o la finalización de la antibiótico-terapia en los pacientes con infecciones de vía respiratoria alta. También hay otros puntos de corte, obviamente no los voy a tratar acá en pacientes con sepsis. Entonces, si a ustedes les interesa como ese tema y esto, entonces les recomiendo ese artículo, la verdad está facilito, y la otra tabla también habla solamente entonces de sepsis. Entonces, pille, entonces dice, pacientes con puntos de corte menores de 0,1, pues usted idealmente debería considerar otro diagnóstico porque pues no es una neumonía, no es una infección de origen bacteriano. Pero entonces aquí describe, entonces,
Puntos de corte mayor de 0.25, idealmente usted debería iniciar el cubrimiento antibioterapia pues de manejo empírico y es una recomendación como leve, ¿sí? Pero entonces usted ya puede estar muy seguro que es una infección bacteriana cuando el punto de corte es mayor de 0.5, ¿sí? Eh, um, y entonces adicionalmente a eso, entonces usted tiene que hacer seguimiento con los niveles de procalcitonina. Entonces, si los niveles de procalcitonina llegaran a estar menor de 0.1 o disminuirse menor de 0.25, después de que usted haya tenido una positiva previa, usted ya podría hacer la suspensión del manejo antibiótico. Entonces, entonces es interesante de ese artículo. Entonces, que más que como para inicio del manejo antibiótico, la procalcitonina podría tener un eh, valor como adicional en cuanto a la finalización de este tipo de infecciones bacterianas. Entonces, pues listo. Entonces, una ayuda alternativa diagnóstica puede ser la procalcitonina. Si tengo mayor de 0.25 o mayor de 0.5, inicio manejo antibiótico. Le hago seguimiento. Entonces, idealmente, neumonías pueden tratar incluso de 5, 7 y si usted tiene alguna complicación, incluso hasta 14 días, entonces usted le da manejo antibiótico. Entonces, usted no sabe si el paciente, bueno, ya no ha tenido fiebre, no sé si suspender el manejo antibiótico, bueno, le hace un nivel de procalcitonina. Si el nivel de procalcitonina está menor de 0.25, usted puede suspender el manejo antibiótico y eso no va a tener desenlaces en cuanto a mortalidad. Bueno, entonces, bueno, esta es una pregunta que hacen siempre, siempre, siempre los profes de medicina interna en cuanto dicen, bueno, listo, usted ya tiene una neumonía. ¿Aló? Charry, Sí. esto con Mateo Roa. Ah, ¿qué más, Mateo? ¿Cómo va? Bien, bien. No, yo quería hablar con respecto al uso de la procalcitonina y es, por ejemplo, pues lo que he visto en la práctica diaria. Yo que hice el internado básico en Palermo, pues allá la pedimos es para el inicio del manejo antibiótico, ¿sí? Sobre todo en las Ok. exacerbaciones de POC, que es lo que más a uno le preocupa que pues vaya a ser viral o bacteriano. Mm, y para el seguimiento, pues que días en la revisión de sepsis se habló con el doctor, ay, se me olvidó el nombre, eh, con el doctor Camilo Barros, y pues que con respecto al seguimiento ya ha perdido un poco la sensibilidad y la especificidad, porque pues antes sí se demostraba que servía como para disminuir el tiempo de antibiótico que se le estaba dando a los pacientes, pero hay salieron nuevos estudios que dicen que pues pierde un poco la sensibilidad y la especificidad. Pero entonces pues quería como Sí, mm, hacerlo qué caer pun- a la qué señor. pu- qué puntos de corte establecieron con el profe para inicio antibiótico? No, 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 esa no hablamos de puntos de corte, pero lo que yo tenía entendido para sepsis también se maneja el punto de corte de 0.1. Ok. Decía que las elevaciones de procalcitonina, pues cuando se eleva, se asocia un poco más a disfunción orgánica y pues es útil tanto en el inicio del antibiótico y pues en la suspensión, pero lo que yo les digo, en la práctica diaria, pues se está usando más que todo es para saber si le inicio o no antibiótico al paciente. Y eso es Charry, todo. Ah, bueno, y recordar que otra cosa que ¿qué? Es un examen caro que no todas las instituciones lo tienen, ¿no? Listo. Faure, que está ahí, lo escuché su voz. y, lo que has dicho, estoy muy de acuerdo con lo que has dicho en cuanto a la procrastinina y en lo que ha dicho Mateo. Sin embargo, esto es un tema de muchísima discusión. ¿Listo? Hay personas quienes están a favor, como dice Mateo, del inicio del antibiótico basado en procalcitonina. Hay quienes lo usan para el seguimiento. Realmente no hay una verdad eh, absoluta en cuanto a esto, ¿sí? Pero si nos vamos a las guías, ser muy prácticos, Harry, si nos vamos a las guías de la ITSA 2019, si recordarás, hay un pedazo que dice, no debemos poner la procalcitonina por encima del juicio clínico. Siempre debemos nosotros recordar que en un paciente que está infectado, el retraso en el tiempo del antibiótico es directamente proporcional a la tasa de mortalidad. Entonces, si usted sospecha que un paciente está infectado, ¿sí? Que sea, o sea, que está séptico y que quiere ver si es viral, si es bacteriano, como lo dice Mateo, es un estudio que muchas veces tarda, es un estudio costoso, no disponible en todas las instituciones. Entonces siempre debe primar el juicio clínico. Lo peor que obviamente hay que estar en contra del uso indiscriminado de antibióticos, pero
Si usted ve en un paciente séptico que le ve un parche en el pulmón, ¿sí?, y considera que se trata de una neumonía, obviamente en este contexto de COVID, pues ya la posibilidad de que sea viral es más alta. Pero quitando el COVID, esperando salir de esto pronto, siempre que usted considere que el paciente está infectado y tenga sospecha de infección de una neumonía, inicie tratamiento antibiótico, como dicen las guías de la ICE. Y ya sí, ya pues ya más a profundidad con su experiencia y con la práctica clínica individual de cada uno, miraremos, porque realmente la procalcitonina lo único que ha impactado realmente es en disminución del tiempo disminución del tiempo de antibiótico, disminución del tiempo de estancia hospitalaria, pero en muy poquitos días, sin impacto real en la mortalidad. Es lo que quería, siempre tener el juicio clínico, siempre ser muy clínicos. Y siempre recordar que si yo retraso el antibiótico en un paciente que está séptico por bacterias, le va a ir peor. Listo, gracias, Doc. Bueno, entonces aquí ya siguiendo en cuanto a la radiografía, entonces siempre preguntan si hay necesidad de hacer seguimiento con respecto a los patrones radiográficos. Digamos, usted ya trató la infección, ya le dio los 7 días, entonces le toma una radiografía control. Entonces, bueno, entonces en términos generales no hay necesidad entonces de tomar una radiografía post tratamiento. Idealmente usted considera si el paciente ya tuvo resolución de los síntomas, ya no tiene taquimia, ya no tiene picos febriles, incluso usted puede hacer seguimiento, tomar un hemograma y se van a ver la disminución de los reactantes de fase aguda. Pero entonces, pues si el paciente ya está sintomático, ya en cuanto a la auscultación pulmonar ya se escuchan menos los estertores, ya el paciente no va a tener picos febriles, ya está saturando adecuadamente, entonces ya no habría necesidad de tomar una radiografía de control y usted ya la trataría, ya sospecharía pues de que la infección ya quedó tratada. Entonces, algunos artículos describen que incluso hasta 1 o 2, incluso hasta 3 meses podría tener un paciente, o sea, usted tratar la neumonía y que el paciente pues todavía tenga persistencia como ese patrón, em, de ese, de ese infiltrado alveolar que habíamos dicho. Entonces, no hay necesidad de tomar radiografía post tratamiento. En quienes sí habría necesidad de tomar radiografía, incluso intrahospitalaria, entonces en aquellos pacientes que yo ya sé que tengan neumonía, pero entonces aquellos que tengan deterioro clínico, que tengan disminución disminución del murmullo vesicular, que yo estoy pensando pues que el paciente se esté complicando con un empiema, o pacientes que yo esté pensando pues que tenga alguna otra complicación, algún otro agregado en ese momento. De resto, no hay indicación de tomar radiografía post tratamiento. Entonces, listo, ya. Entonces está la parte que yo siento que más le interesa, que más nos interesan. Entonces, en términos generales, asegurar la saturación, hacer la tromboprofilaxis con enoxaparina. Entonces, recordemos cuánto es la dosis de tromboprofilaxis de enoxaparina. Entonces, puede ser 40 a 60 miligramos, dependiendo también del peso. Entonces, es una vez al día. Y si los pacientes tienen entonces tasas de filtración glomerular menor de 60, menor de 30, entonces usted ya empezaría a dar entonces parina no fraccionada, que entonces la dosis es de 5.000 unidades cada 12 horas. Los pacientes pues terapia respiratoria también se benefician, y pues el manejo de obviamente todas las comorbilidades asociadas pues al paciente, porque entonces pues recordemos que digamos por ejemplo los pacientes que tengan falla cardíaca o los pacientes que tengan diabetes mellitus, pues siempre va a haber una causa predisponente de ese tipo de comorbilidades. Entonces, pues los pacientes pueden llegar además de la neumonía por cualquiera de estas dos descompensaciones e incluso descompensarse de forma intrahospitalaria. Entonces, también hacer seguimiento de esto. Entonces, el inicio de la antibioterapia de 4 a 6 horas. El tratamiento incluso se puede hacer desde 5 hasta 7 días. Digamos, por ejemplo, en cuanto a infecciones de bronquitis y eso, incluso algunos describen menos días, pueden hacer que 3 a 5 días. Entonces, pues, no sé, yo la verdad no sé dejarlo solamente 3 días. Ya que 5 días podría ser una opción, incluso en una bronquitis, una exacerbación de POC. Entonces, neumonía, entonces se trata de 5 a 7 días. Entonces, pacientes que tengan micasa es linda, los microorganismos intersticiales que generan este tipo de neumonías atípicas, entonces van hasta 14 días. Y los pacientes que tengan infecciones por Staphylo aureus, van incluso desde 14 hasta 21 días. Entonces, obviamente, todo esto depende también de la evolución clínica del paciente. ¿Cuándo se cambia la vía oral? Pues cuando el paciente tenga adecuada tolerancia a la misma.
Entonces, obviamente, pues estar pendiente de la adecuada tolerancia cerebral del paciente. Entonces, lo que decía el doctor Faure, que es residente de medicina interna, entonces, idealmente, pues iniciar el manejo de antibiótico-terapia lo más temprano posible. Listo. Entonces, bueno, entonces todo esto es de la guía colombiana, entonces tratando de identificar los microorganismos pues en nuestra, pues locales, pues que habíamos dicho pues principalmente excepto pneumonia. Entonces, listo, entonces ya identificamos los pacientes, ya pensamos que tienen neumonía, ya lo clasificamos, lo vamos a hospitalizar. Ya sabemos que no le vamos a tomar cultivos ni hemocultivos a no ser de que pues, el paciente pues empeore su cuadro clínico o tenga una neumonía severa. Sabemos que entonces para neumonía severa vamos a utilizar los criterios de la TS-ITSA y pues los dos criterios mayores, uno de los criterios mayores o tres menores para tratar de identificar a esos pacientes. Entonces, si el paciente pues está bien, está en un grupo 1 que tiene puntaje 0-1, que son estos pacientes que usted está en la categoría 1, que usted les puede dar un manejo ambulatorio, entonces usted identifica. ¿El man tiene factores de riesgo? Si el man tiene factores de riesgo, no tiene factores de riesgo. Si el man no tiene factores de riesgo, entonces usted puede dar entonces, amoxicilina. Entonces, ¿por qué? Porque entonces los betalactámicos suelen tener mucha afinidad, o sea, suelen ser el manejo antibiótico de primera línea para los microorganismos gram positivos, ¿sí? Entonces, todos los microorganismos gram positivos, recordemos, entonces tienen una pared grande de una membrana celular. Entonces, usted al inhibir la PVP va a hacer destrucción de este tipo de microorganismos. Entonces, todos los betalactámicos, que son los que nos ayudan a disminuir, a destruir esta pared, van a tener muy buena afinidad por eso. Entonces, por eso el manejo de primera línea siempre va a ser con betalactámicos, ¿sí? Entonces, si usted tiene, entonces usted da amoxicilina, 1 gramo cada 8 horas, entonces recordemos manejo de 5 a 7 días, ¿sí? O claritromicina, ¿sí? Entonces, el paciente que no tiene factores de riesgo. Entonces, o claritromicina está muy debatido, ¿sí? Porque entonces lo que habíamos dicho previamente, entonces los pacientes que tienen, o sea, usualmente la principal microorganismo es Streptoneumoniae, pero entonces el segundo tenemos Mycoplasma, tenemos Clamidia. Entonces, para este tipo de microorganismos intersticiales, los pues la amoxicilina, este tipo de medicamentos no son ideales. Entonces, para estos, usted adicionaría la claritromicina, ¿sí? Entonces, o sea, la amoxicilina la da como para matar el Streptoneumoniae y la claritromicina para atacar los microorganismos intersticiales. Entonces, idealmente usted debería dar los dos antibióticos porque son son los microorganismos más comunes, más frecuentes. Entonces listo. Entonces, amoxicilina, 1 gramo cada 8 horas, adicionarle claritromicina, cada 12 horas, 500 miligramos. O le puede cambiar la clarito por la citromicina. Y ya, entonces, bueno, lo otro es que si usted tiene alergia a las penicilinas, usted podría pues, considerar moxifloxacina, 400 miligramos. Entonces, esa es como una alternativa. Entonces, ya lo que hemos dicho, entonces duración del tratamiento de 5 a 7 días, mínimo 3 días. Si el paciente tiene factores de riesgo, amoxicilina con ácido clavulánico, 1 gramo cada 12 horas, más claritromicina. Entonces, lo mismo que hemos dicho. Entonces, las enfermedades concomitantes, los factores de riesgo para microorganismos resistentes, entonces ya deberíamos tratar de adicionar amoxicilina con ácido clavulánico. Entonces, bueno, entonces ya pacientes que tengan enfermedades concomitantes, factores de riesgo, amoxicilina, ácido clavulánico, 1 gramo cada 12 horas, más claritromicina, 500 miligramos de oral. Bueno, alternativas, cefuroxima. Entonces, bueno, la cefuroxima, 500 miligramos, así dato. La cefuroxima, entonces, bueno, es una cefalosporina de tercera generación. Eh, es formato POS para las infecciones de vías urinarias, pero no POS para neumonías. Entonces, es interesante porque pues, cuando los pacientes tienen concomitancia con infecciones de vías, pues infecciones, pues neumonías, infecciones de vías urinarias, pues la cefuroxima es una muy buena opción. De hecho, digamos,
En CUS, como es una institución que tiene hartos riesgos de veleas, entonces son betalactamasas de espectro amplio que son resistentes a cefalosporinas de primera generación, a penicilinas más inhibidores. Entonces usted usualmente, bueno, esto también obviamente depende también del contexto del hospital, da en CUS para las infecciones de vías urinarias, usualmente de primera línea, les pueden dar cefuroxima porque, como dicen algunos doctores, del peaje para allá suelen tener harta blea. Entonces, esos pacientes se van con cefuroxima. Y pues lo bueno es que la cefuroxima también tiene penetración a nivel pulmonar. Entonces, si usted tiene infección de vías urinarias con una infección pulmonar, pues o sea, sería ideal. Entonces, formato post para infecciones urinarias, no post para neumonías. Entonces, bueno, cefuroxima, 500 miligramos cada 12 horas, más claritromicina. Entonces, este vendría siendo como un manejo. Entonces, la amoxicilina con ácido clavulánico y la claritromicina. Entonces, ya, pues para que tengan en cuenta, por si les llegan a preguntar, que esto también pregunta el internista siempre, que por qué usted da amoxicilina, ácido clavulánico y la asocia claritromicina, ¿para qué? Entonces, pues esa es la indicación. La amoxicilina para streptoneumoni la claritromicina para los microorganismos intracelulares. Bueno, entonces el grupo 2, entonces pacientes sin factores de riesgo, entonces los betalactámicos más macrólido, igual a amoxicilina, ampicilina sulbactam, amoxicilina ácido clavulánico, o sea, todos esos inhibidores de betalactámicos, entonces nada más el macrólido. Entonces se le puede dar, entonces idealmente entonces el grupo 2, entonces o penicilina o usted le puede poner ampicilina, ¿sí? Entonces ampicilina 2 gramos, IV cada 4 horas más la clarito. Si usted tiene un paciente que tenga entonces alergia a las penicilinas, entonces usted puede dar moxifloxacina. Entonces, también importante, siempre que un paciente, bueno, siempre que ustedes estén haciendo el interrogatorio, y usted es alérgico, que no sé qué, sí, tengo alergia a un medicamento, bueno, ¿qué alergia tiene? Listo, no, tengo alergia a las penicilinas. Entonces, usted tiene que preguntar qué tipo de reacción hizo, porque entonces se describe que hizo. Listo. Para pacientes entonces que tengan neumococos resistentes a penicilina, entonces el manejo vendría siendo también, pues ceftriaxona más claritro. Y los pacientes pues, que tengan alergia a las penicilinas, entonces moxifloxacina. Es moxifloxacina para todo, o sea, mal. Alergia a la penicilina, moxifloxacina 40 miligramos diarios. Por de 5 a 7 días. ¿Listo? Listo. Entonces, bueno, y los pacientes del grupo 3, que son estos pacientes que tienen puntaje 3, 4, 5, que entonces dijimos, pacientes del grupo 1 se van para la casa, pacientes del grupo 2 se van a hospitalizar, pacientes del grupo 3 también se van a hospitalizar. Pero entonces estos del grupo 3 son los que dijimos, bueno, ¿será que lo mando a la UCI? ¿Será que se queda acá en hospitalización? ¿Será que lo dejan en observación? Entonces, estos del grupo 3, usted va a hacer la escala de la ATS-ITSA y pues si no se va para la UCI, pues entonces vamos a darle entonces este manejo. ¿Listo? Entonces, ampicilina sulbactam, entonces lo que habíamos dicho antes, entonces estos son para los pacientes que se van para la unidad de cuidados intensivos. Entonces, como estos pacientes tienen síntomas severos, usted no puede nunca, pues no puede dejar de cubrir excepto estafilos gram positivos, pensando también en aurus. Entonces, bueno, entonces si no tengo pacientes que no tengan factores de riesgo para pseudomonas aeruginosa, que entonces recordemos así los que hemos dicho, factores de riesgo para pseudomonas aeruginosa, entonces que tengan alteración estructural, que tengan uso de betalactámicos en los días previos de la hospitalización, o que tenga uso de más de 10 miligramos de prednisolona al día. Entonces estos son como los principales factores de riesgo para pseudomonas. Si no tiene factores de riesgo de eso, entonces inicio el manejo con ampicilina sulbactam, 3 gramos IV cada 6 horas, más claritromicina IV. Y podríamos pensar, entonces, si hay alta incidencia de infecciones virales, entonces le iniciamos oseltamivir, pensando entonces en una infección por influenza, y adicionarle la vancomicina, ¿listo? Entonces, vancomicina, entonces que de 10 a 15 miligramos kilo, y lo reparte en 2 dosis, entonces para la vancomicina, entonces, dos cosas para que tengan en cuenta con la vancomicina. Entonces, la vancomicina, usted tiene que tener en cuenta la tasa de filtración glomerular del paciente. ¿Por qué? Porque los pacientes que tengan tasas menores de 60, incluso 30, menores de 30 estarán contraindicados, menores de 60 usted tendrá que hacer ajuste. Digamos, por ejemplo, en CUS, ¿qué hacen? En CUS hacen mediciones de niveles de vancomicina, ¿sí? Entonces hacen cada 2 días,
hacen los niveles de vancomicina y de acuerdo a eso, pues modifican la dosis del paciente porque es de 10 a 15 miligramos. Entonces hacen la modificación dependiendo de eso. Idealmente, si usted tiene un paciente que tiene lesión renal, usted debería iniciar manejo con linezolid. ¿Listo? ¿Por qué? Entonces, el linezolid no está contraindicado en los pacientes con falla renal. Cuando usted tiene un paciente con falla renal y pone vancomicina, lo va a joder, le va a dañar los riñones, eso hace una cosa que se llama nefritis intersticial, y entonces va a tumbar la tasa de creatinina. Entonces, tras del hecho que el man está fregado por la neumonía, que está en UCI, pues le va a dañar los riñones. Entonces, para que tengan en cuenta. Entonces, la vancomicina no se da cuando tenga tasas menores de 30, e incluso menores de 60, usted también sospecha a ver si la cambia más bien por linezolid. Entonces, nada, entonces linezolid en los pacientes con lesión renal. Bueno, entonces una alternativa a la ampicilina sulbactam. Bueno, entonces lo otro también de la ampicilbactam es que también se modifica también dependiendo de la tasa de filtración. Entonces a veces menores de 60, si no estoy mal, le dan 3 gramos cada 8 horas. Entonces también eso para que lo tengan en cuenta. Y ya, entonces miren, entonces alternativa, cefuroxima. O sea, la verdad, cefuroxime, lo mejor. Cefuroxima de 750 miligramos IV cada 8 horas. Podría venirse de una alternativa, pues porque tiene buen espectro para este tipo de microorganismos, porque cubre también para gram positivos. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y ya, entonces la cefuroxime más la claritro, y usted le añade pues, la vancomicina o linezolid. Eso es lo que habíamos dicho, pues las consideraciones de la lesión renal. Ya, entonces pacientes que tengan para riesgo para pseudomonas, entonces piptazo para todo, piptazo lo que marca. Piptazo es un muy buen medicamento, no cubre contra algunos microorganismos y IRTs, pero entonces usted, piptazo debería tratar de evitarla porque igual usted puede hacer, em, em, ¿cómo se llama? Digamos, predisponer infecciones, los pacientes que no tengan pseudomonas, predisponer infecciones para este microorganismo. Entonces, bueno, entonces para estos pacientes que tienen lesión, que tienen factores de riesgo para pseudomonas, entonces recordémoslos de nuevo, estos pacientes que tengan prednisolona mayor de 10 miligramos día, que tengan alteraciones estructurales, bronquiectasias, etcétera, EPOC severos, con cavitaciones, con un montón de cosas, todo eso, pues puede ser también factor de riesgo para pseudomonas. Entonces, estos pacientes les vamos a dar entonces piptazo, 4 o 5 gramos cada 6 horas, más la claritromicina, y adicionarle el oseltamivir, 75 miligramos cada 12 horas. Entonces, de 5 a 7 días, dependiendo también de la evolución clínica. Entonces, usted mira a ver si lo lleva hasta 14 días. Y la alternativa, la cefepime. Entonces, la cefepime también cubre para pseudomonas. La cefepime también cubre para pseudomonas. Entonces, sí, para que lo tengan en cuenta. Entonces, la dosis de cefepime, 2 gramos IV cada 8 horas. Y para pacientes que tengan factores de riesgo para meticilina, la meticilina, pacientes que han tenido hospitalizaciones previas, que tengan lo que habíamos dicho antes. O sea, revisen la guía. En esa guía pues le dicen ustedes las recomendaciones. Y con que uno se aprenda las de Pseudomonas y las de Staphylococcus aureus meticilina resistente, pues le pueden ayudar a uno mucho y tratar de hacer un enfoque con antes pues de solicitar incluso hemocultivos. Entonces eso podría ser muy útil. Entonces, bueno, estos pacientes que tienen factor de riesgo para estafilococcus aureus resistente a la meticilina, que entonces habíamos dicho. Entonces son aquellos pacientes que tengan lesiones en la piel, que han estado hospitalizados previamente, que han tenido uso antibiótico previo, o incluso que sean usuarios de drogas endovenosas. Entonces la ampicilina sulbactam, 3 gramos IV cada 6 horas, más claritromicina. 500 miligramos IV cada 12 horas, más vancomicina. La dosis de 25 miligramos kilo. Y aquí entonces le ponen la carga y luego, entonces lo que habíamos dicho, la dosis de 10 a 15 miligramos kilogramo cada 12 horas. O la dosis del linezolid, pues que es de 600 miligramos cada 12 horas, más siempre pues adicionándole el oseltamivir. Entonces, así esto es como un resumen en cuanto a manejo antibiótico, pero pues está más establecido, está más fácil, la verdad, explicado y más puntual en los pacientes, pues en la guía colombiana. Bueno, entonces esta parte con respecto a los corticoides. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con los corticoides? Los pacientes que tienen EPOC exacerbado, ¿no? Que les va mejor, ¿no? Sí, los que tienen sibilancia, los que tienen roncus, que les va mejor con corticoides, listo. Bueno, entonces, ¿qué dice la guía ITSAP con respecto a los corticoides en los pacientes con neumonía? Entonces, de entrada, no se recomiendan. Entonces, se describe que hay varios artículos en los que describe que dosis altas de hidrocortisona por 7 días en esos pacientes presentaron entonces más complicaciones. ¿Qué complicaciones? Entonces, tuvieron mayor hipoglicemia, mayor tasa de hospitalización,
mayor tasa de complicaciones a los 30, de 30 a 90 días. Entonces, idealmente, usted, si tiene una paciente que tenga una neumonía, usted no hay necesidad de ponerle antibiótico, sino simplemente pues con la vigilancia del paciente y ponerle la antibiótico terapia. No hay necesidad de ponerle corticoide. Está un poco discutido, sí, en los pacientes con infección viral. Entonces, pues eso es hasta hace poquito. Incluso ahorita, pues con los pacientes con COVID en el estudio Recovery. No sé si pues hayan escuchado que salieron muchas noticias. El estudio Recovery, que es un seguimiento de los pacientes con infección severa por COVID, y los pacientes pues que estaban en forma intrahospitalaria, que estaban intubados, pues el uso de la dexametasona al parecer tuvo menor tasa de mortalidad, pero no tuvo ninguna evidencia en cuanto a los pacientes que tuvieron manejo ambulatorio, que tuvieron hospitalización sin estar intubados. Entonces, esto pues todavía es como un debate, todavía está muy debatido, hay unos estudios que dicen que sí, hay unos estudios que dicen que no, pero entonces, pues por ahora, por el momento, lo que nos dan las recomendaciones de la ICE es que usted tiene un manejo con antibiótico, pues, usted tiene un paciente con neumonía, no le dé antibiótico terapia, no hay nada. Y bueno, ya muchachos, entonces para terminar, vamos ya concluyendo. Entonces la neumonía es una infección que tiene pues es muy frecuente, lo vamos a ver en el ambiente hospitalario, manejarlo es importantísimo. Entonces el manejo con betalactámicos y con y con claritromicina. Entonces eso para que lo tengan en cuenta, revisen los factores de riesgo de algunos pacientes, las que nos recomiendan ahí en las guías. Y nada, entonces para que, pues yo siento que igual la parte de la radiografía uno igual lo va aprendiendo a medida que uno va viendo placas de tórax. Y pues nada, entonces, bueno, entonces con respecto a la prevención y a la vacunación de la neumonía, entonces pues idealmente tratar de dejar de fumar, rehabilitación. Con respecto a las vacunas, entonces está recomendando entonces sobre todo para los pacientes que sean adultos mayores, los pacientes que estén inmunocomprometidos, o aquellos que tengan algunas, pues otra comorbilidad, POC, diabetes, y sobre todo pues para los pacientes que tienen, que son trabajadores de la salud. Y, y ya muchachos, yo creo que eso es todo, creo que me extendí un poquito, me inspiré. Aquí tenía como unas imágenes que quería mostrarles de derrames paraneumónicos, de algunas de las complicaciones que son secundarias a pues a esta neumonía. Entonces, tenemos en la primera imagen la presencia de exudados. De todas estas son derrames pericárdicos. Entonces vemos en la parte izquierda, en esa primera radiografía, el borramiento del ángulo costofrénico. Acá tenemos también borramiento de los ángulos. Miren que se ve el signo del menisco que llaman. Miren la diferencia con respecto al otro parénquima pulmonar. Entonces sí, entonces esto es derrame paraneumónico, secundario a una neumonía del lóbulo superior. Aquí también tenemos derrame paraneumónico y derrame paraneumónico. Entonces, pues a este tipo de pacientes, pues usted, si no está seguro, digamos, ¿en qué es importante, digamos, hacer usted una toracentesis diagnóstica? Entonces, usted, digamos, llega, le hace una toracentesis a este paciente y pues entonces si le puede salir, entonces usted clasifica el tipo de exudado transudado pues con los criterios de Light, que eso también es pregunta típica de medicina interna, ¿para qué sirven los criterios de Light? Entonces los criterios de Light con un solo punto positivo, que entonces son la LDH de la líquido pleural con respecto a la sangre, las proteínas líquido pleural con respecto a la sangre, o que el LDH esté aumentado más de 2/3 con respecto al LDH periférico. Entonces si usted tiene uno de esos positivos, tiene una alta sensibilidad de que ese paciente tenga un exudado. Entonces, los exudados, entonces usted los puede clasificar en exudados dependiendo del predominio. Entonces, si es linfocítico o si es linfocítico o si es de neutrófilos. Entonces, pues si es de neutrófilos con proteínas con glucosa disminuida, entonces pues recordemos que las bacterias comen glucosa, entonces es muy probable que el derrame paraneumónico que tenga contenido bacteriano pues sea exudado bacteriano. Entonces se evidencia entonces un exudado con los criterios de Light, y adicionalmente a eso la presencia de neutrófilos en esto. Si tuviera predominio de linfocitos, entonces usted piensa en dos cosas: en que el paciente tenga un exudado de predominio de neoplásico o que tenga tuberculosis. Esas son como las dos cosas clásicas. Entonces, exudado de neutrófilos, bacteriano. Exudado de linfocitos, tuberculosis o cáncer.
Y la presencia de los transudados, entonces pues ya son todos esos de falla cardíaca, de aumento de la presión diastática, etcétera, etcétera, de disminución de la presión oncótica, los pacientes con síndrome nefrótico, con hipoalbuminemia, o que tengan lesión hepática y que no produzcan suficiente albúmina, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya eso para que lo tengan en cuenta. La presencia de los empiemas, entonces, que entonces los empiemas, entonces mire aquí se ve como una barriguita, que se ve pues la colección de las bacterias, entonces está dado por bacterias anaeróbicas, y cuando ustedes miran los niveles de glucosa, pues obviamente pues como hay bacterias comiendo glucosa, entonces van a consumir la glucosa, y esto es pues similar, se trata igual que pues un derrame pleural localizado. Eso es lo que escriben, yo la verdad nunca me había visto uno. Tenemos la presencia de los abscesos pulmonares, entonces sospechar de los pacientes cuando tengan este tipo de abscesos. Entonces, miren los abscesos, vemos la cavitación y vemos la presencia del exudado ahí con nivel hidroaéreo. Acá también arriba vemos los niveles hidroaéreos. Entonces, en este tipo de pacientes, sospechar con aspiración. Aquí en la TAC también vemos los niveles de pues, la cápsula con los niveles hidroaéreos. Entonces, todo este tipo de pacientes, sospechar por neumonías aspirativas. La presencia de neumatocele, que entonces pues son espacios con paredes finas, que si se llegan a romper, pues incluso podrán hacer neumotórax, y usualmente están asociados a los pacientes con neumotórax. Son similares a una bula, entonces pues lo que yo les digo, si llega a romper, podría llegar a tener, hacer, em, eh, ¿cómo se llama? Tórax, o sea, Neumotórax. neumotórax, eso, gracias. El número de la fístula broncopolar, y ya, muchachos, muchas gracias. Y ya, no sé si tengan preguntas, dudas, inquietudes. Vamos a ver. Y ya. No sé si alguien quiera añadir algo. Germán, que está acá de radiólogo pre-residencia, haciéndole fuerza al buen Germancho. No, realmente todo está hecho y nada, esa parte de las complicaciones no es lo más usual. Lo importante es saber identificar los infiltrados, esos que vimos al comienzo. Esos son los que hay que saber identificar realmente. Que estas complicaciones son raras, todas se dan en 1% o menos de los casos, entonces no es lo más usual encontrarse con eso. Dentro de las complicaciones, la más común es el derrame paraneumónico, pero no es lo más usual encontrar. Listo. Bueno, muchachos, no siendo más, me comprometo a hacer como un par de imágenes ahí con respecto a tratamiento y eso, y para montarla